Muy buenas tardes. Comenzamos con este tema, el segundo ya del segundo semestre, y a continuación del tema anterior, que fue de los valores. Hoy día también vamos a hablar de los valores, pero haciéndolos en una conexión con las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas son unas indicaciones que da Jesús en el Sermón de la Montaña acerca de las personas que ya están en un camino de seguimiento de sus enseñanzas. Subrayan las bienaventuranzas una actitud de vida, una actitud de fe, ¿no? De compromiso, eh, pero de personas que entrando en esta dinámica sufren las consecuencias. Por lo tanto, tienen una característica de dar apoyo, de dar una fortaleza en los momentos de crisis, los momentos de que la fe se prueba, el sufrimiento a veces nos prueba y hace que salga o bien lo mejor o lo peor de cada persona. Por eso que si hablamos de la fe, es importante entender que hay momentos, hay dos momentos bien marcados. Esto lo dice un santo de la iglesia, que es el que intuyó en su vida y propuso los ejercicios espirituales. Él nos plantea, San Ignacio de Loyola, que el alma pasa por afecciones, el alma, nuestra alma, y pasa por momentos de consolación, cuando estamos cerca, cuando estamos felices, ¿no? Nos sentimos amados, nos sentimos expansivos, las cosas funcionan bien, tenemos energía, ¿ah? Y contrariamente a este momento de consolación está la desolación, cuando no queremos nada, estamos enrabiados, las cosas no resultan, estamos incluso enojados con nosotros mismos, aparecen pensamientos tóxicos que nos envenenan por dentro, etcétera. Entonces, siempre, lo importante es que siempre, tanto en la consolación como en la desolación, la fe nos dice, espera, aguarda, apóyate en el Señor. Vamos a entrar entonces ya a tratar el tema. Primero vemos acá, vamos a ponerlo en pantalla, ahí, a ver, se demora un poquito, pero ya apareció. Entonces, en el contexto histórico, el Evangelio de San Mateo, siglo I, escrito alrededor del año 70, en Israel, en la región, tanto la comunidad cristiana ya ha tenido persecuciones por parte del judaísmo oficial, pero más allá de eso, incluso Roma ha avasallado, ha pasado muy fuertemente con ejércitos, eh, y los pueblos viven, el pueblo de Israel vive también una experiencia de desolación como tal, muy fuerte. Es un tiempo de persecuciones y entonces la gente está afligida. ¿Mm? Este es un discurso, el Evangelio de San Mateo se escribió eh, 40 años después de la vida de Jesús, ya más o menos entre 35 y 40 años. Pero son catequesis, son recuerdos de los primeros apóstoles, unas dos generaciones después, que empiezan a poner por escrito, toda esta una tradición oral, y ponen en boca de Jesús estas palabras. Por lo tanto, hay que entenderlo como una llamada a la fe, ¿ah? A la perseverancia. ¿Mm? Pero hay gente que comparte la fe de los apóstoles, eso no hay que olvidarlo. Entonces subraya la esperanza, la fe y la consolación. Y como tal, constituyen como una definición existencial de la vocación cristiana. Es decir, los que siguen un camino hasta el final y no retroceden. Los que alcanzan entonces, digamos, la consistencia interna en cuanto a su fe. Están escritas en el Evangelio de San Mateo y también se puede complementar, por lo menos, en el Evangelio de San Lucas. Bien, entonces empezamos. Ya habíamos hablado de estos dos momentos, de la consolación y la desolación. Ya sabemos que la consolación es un movimiento interno que nos hace sentir llenos de paz, llenos de alegría, llenos de amor.
porque estamos empapados del Espíritu de Dios. Pero cuando se va, imagínate que estamos a plena luz del día, el sol está fantástico, ¿no? Se ve todo muy bonito, pero se pasan unos nubarrones negros bien pesados, y entonces ese calorcito ya se fue, esa claridad de luz que había ya se fue, está todo oscuro, etcétera. Entonces anímicamente nuestras emociones ya cambiaron. Si el alma se pudiera comparar con el clima. Desolación. Bien. El otro contexto es lo siguiente, que siempre en cualquier tipo de empresa, en cualquier tipo de cosa, hay momentos de alta y momentos de baja, ¿no? Eh, y es lo que en la fe se llama la crisis. Entonces, por eso es importante esta recomendación que decía Jesús muchas veces y aparece en los evangelios. Felices los que guardan en el corazón la palabra de Dios, porque cuando vienen los momentos de desolación, la persona va a su corazón y encuentra estas palabras que le dan consuelo. ¿Ves? Entonces les ayuda a salir con fortaleza. Ese es el enfoque, lo básico antes de entrar en las bienaventuranzas, que es muy importante tenerlo en cuenta. Vamos a recordar la actividad anterior. Recuerda que habíamos visto varios valores, lo que son, ¿no? Son guías de conducta, son, digamos, es algo que nos impulsa a tomar decisiones, ¿ya? Eh, que nosotros le conferimos ese valor tan grande que nos hace, al elegir algo, nos hace dejar otras cosas de lado, ¿no? Entonces nosotros jerarquizamos nuestros valores. Y aquí hay una lista de grandes valores que son universales. Si tú te fijas, el amor, la justicia, la paz, el diálogo, la libertad, la humildad, la solidaridad, la cooperación, la unidad, la tolerancia, el respeto y la felicidad. Son todos valores importantes. Eh, Como dice una canción, pon tu gozo en el Señor y Él te dará los deseos del alma. Esto tiene que ver un poco con las bienaventuranzas. ¿Mm? La gran pregunta que nos tendríamos que hacer, bueno, ¿se necesita ser cristiano para reconocer los valores universales? Ciertamente que no. Basta con que seamos lo que somos, personas, ya personas que podemos pensar, para darnos cuenta que hay cosas que son muy importantes, como por ejemplo la justicia, el respeto, el amor, la paz, ¿no? Y sin embargo, en las bienaventuranzas hay algo que le da como un foco, una luminosidad especial a los valores, que es lo que vamos a tratar de ver aquí. Y nos vamos a fijar en esta estructura eh, que dice, por ejemplo, en el color. Hay dos cosas que es importante tener. Se va a repetir a lo largo de las 7 bienaventuranzas. ¿Quiénes? Esta es la pregunta. ¿Quiénes y por qué son felices? ¿Quiénes y por qué son felices según quién? Según Jesucristo, porque este es el tema de las bienaventuranzas de Jesús. Entonces él definió esto, ¿ya? En el discurso, en el Sermón del Monte. Por lo tanto, vamos a fijarnos acá quiénes son esos, los que, columna a la izquierda. En el centro vemos que estas personas que son así porque se comportan de esta manera, porque actúan de esta manera. Y la consecuencia de este actuar es, digamos, como la promesa, ¿ya? Digamos lo que, la consecuencia de una acción definida con un perfil cristiano, lleva a una consecuencia. Y esta consecuencia implica los valores. Implica poner de relieve, poner de manifiesto en la convivencia humana la presencia de estos valores, que a su vez son la característica de Jesucristo. Bien, vamos. Y ahora a la izquierda tenemos acá el numerito de la bienaventuranza, porque en una de las preguntas del cuestionario se te va a preguntar por alguna bienaventuranza. Entonces en la respuesta tú pones el número. No voy a explicar demasiado, solamente fíjate bien que cuando dice los que está destacado en rojo esa característica, esa cualidad. Primero, los mansos. ¿Ya? Los mansos. ¿Cuál es la consecuencia?
dice ahí mismo, heredarán la tierra. Entonces, ¿y cuáles son las características de ese comportamiento? La mansedumbre. ¿Qué significa la mansedumbre? Es lo que está escrito ahí. Significa ser suave, dulce, gentil, no violento, digamos, acogedor, una persona equilibrada que mantiene la calma, pone la calma en momentos difíciles. Y entonces acá aquí vemos claramente que hay dos valores relacionados y que son valores de la convivencia, ojo, de la convivencia. ¿Cuáles son? La delicadeza y el autocontrol. Entonces, vamos a, ya que dimos, solamente voy a tratar el primera y la última. Después tú vas a trabajar, pero fíjate bien en el esquema. Entonces, los mansos, ¿cuál será la consecuencia de tener un comportamiento de autocontrol, de suavidad, ya, de firmeza, bien, de, digamos, de mantener la calma? Esas personas van a heredar la tierra, ¿ya? Eso es lo que dice, ¿sí? Como consecuencia. Bien, vamos ahora que tenemos la 2 ahí mismo, la 3 dice, ¿cuál es la segunda? Vamos a ir, por lo menos la vamos a señalar. La segunda es los que tienen hambre y sed, no de cualquier cosa, sino que de justicia. ¿Ya? Eso es el hombre, la mujer que buscan la justicia, eh, y la justicia significa en este caso no la justicia a mi manera, ya, sino que la justicia según la ley de Dios. Y la ley de Dios es la misericordia, ¿ya? La ley de Dios es que los que estaban, digamos, en la discordia logren entrar en la convivencia, en la comunión, digamos, en esa dinámica. Por eso la palabra justicia, el hambre y la sed de la justicia, son como ese hambre que tenía Jesús, de que ojalá todo el mundo, ¿no es cierto? Ojalá pudiera entender el pueblo de Israel qué es lo que estaba sucediendo con él, qué es lo que estaba sucediendo, que Dios estaba llamando a todos. Por eso, aquí estas son las características. La esperanza en eso y estar disponible para jugársela por eso. Eso tiene que ver con la justicia de Dios. Vamos, ahora sí, vamos más rápido. La tercera bienaventuranza, los misericordiosos. ¿Ya? Y la consecuencia que también serán misericordiosos con ellos. Fíjate que la misericordia significa la capacidad de identificarte con el dolor ajeno, de compadecerte. Es la compasión. Otra palabra que también ha sido, digamos, sinónima, pero ya no se usa mucho, es la caridad. Y hoy día lo que significa, ¿qué significa eso? Es la empatía. Por lo tanto, los valores son estos que están acá. Después tenemos los de corazón puro. El hombre, la mujer de puro corazón es una persona muy sencilla, muy honesta y muy fiel. ¿Ya? La pureza es eso. O sea, que es que tenemos el ojo limpio, ¿no? Que vemos las cosas, se ve las cosas sin mala intención. Se ve el lado bueno, como Dios ve. Ya Dios ve así. Dios ve con ojos de bondad. Seguimos. La quinta bienaventuranza es el que trabaja por la paz, ¿no? Y aquí ojo con la palabra trabajar. Ya la paz no es algo que viene así porque yo me quedo así de brazos cruzados. No, la paz hay que transpirar a veces para lograr la paz. O sea, es esforzarse porque la paz sea posible. Sobre todo, no sé, en nuestro país en este tiempo, a veces en los ambientes que la gente anda muy alterada, muy violenta o conflictiva, cuesta mantener así siempre apostar por la paz. Y, y ahí están los valores que se necesitan para construir la paz, ¿no? Hay que ser creativo también, o sea, una parte hay que ser flexible, hay que tener iniciativa, etcétera. Y los eh, perseguidos no en el sentido así de psicoseados, o sea, de autoperseguidos,
sino que gente que, a consecuencia de buscar la misericordia de Dios, la justicia, el que no le falte el pan al hambriento, el que no tiene un techo para vivir tenga un techo para vivir, el que, digamos, se la juega porque existan condiciones de vida para todos, y con la verdad, ¿no? Sin enojarse, pero sí dice las cosas. Pero también anuncia, digamos, cuál es la voluntad de Dios. Estas personas también son felices, ¿no? Porque a ellos les pertenece el reino. Ya, por ejemplo, los que trabajan por la paz, ¿cuál es la consecuencia? Ahí están los valores, pero la consecuencia es que serán llamados los hijos de Dios. ¿Mm? Bien, otra idea que tenemos que tener presente, la idea de que los valores se organizan y que todas las personas, tú, en particular tú, estás llamado a definir cuáles son los valores más importantes para construir tu vida, para elegir quién quieres ser tú de aquí hasta que te dejes este mundo. ¿Mm? Y esa responsabilidad es insustituible y ocurren, ocurren en ciertos momentos de la vida en que uno tiene que tomar una decisión. ¿Ya? Entonces, es importante en la adolescencia ir buscando, ir preparándose, ir formándose para tomar esta decisión. Eh, Están los libros abiertos, está todo y el tiempo que tienes, aprovéchalo. Por eso es muy importante, vamos a ver en un próximo tema, lo que es la dimensión espiritual, la dimensión de la intimidad, de la interioridad, de la conciencia, para entrar en este tipo de reflexiones. Eh, lo importante es percibir los valores y definirlos en un orden. El otro elemento es que hay valores, bueno, todos los valores casi se ubican como en familias, no se pueden separar así, así mecánicamente unos de otros tan fácil, de forma tan fácil. Están concatenados, van juntos, son como parte de una familia. Así, por ejemplo, la paz, la justicia y el respeto van juntos. La misericordia con la solidaridad también, ¿no? La pureza, la autenticidad con la sencillez también van juntos. La responsabilidad y la perseverancia. Y así hay otros ejemplos más. Otra cosa que se podría decir, que no sé si lo dije en el tema anterior, pero a los valores corresponden los antivalores. Así, por ejemplo, si la paz es un valor, la violencia es un antivalor a la paz. La injusticia también es un antivalor en relación a la justicia. ¿Ves? Y así se puede ir eh, pensando más. Aquí está entonces el tema de la escala de valores. Esto no es que, eso tú si quieres lo puedes hacer, no es una pregunta de la guía, pero estaba en eso que yo te decía, ¿no es cierto? Lo importante de que uno organice cuáles son los valores que quiere para su vida. Eso se habla mucho de la escala de valores. Si quieres hacer un ejercicio, ahí tienes algunos. No necesariamente están muy concatenados, estos como los antes de la diapositiva anterior, pero sería cosa que uno los definiera. ¿En qué lugar pone uno, el otro, etcétera? ¿Ya? Supongamos que yo quiero llegar a la verdad. ¿Ya? Entonces a lo mejor tengo que ser limpio antes, ¿no es cierto? Entonces la verdad la pongo al final. O tengo que tener una cierta iniciativa también, ¿no es cierto? Tengo que ser la puntualidad que está relacionada en este caso con la responsabilidad, etcétera. ¿Ya? Esto es como para que vayas tomando, concienciando la cosa. Y acá tenemos las preguntas. ¿Ya? Eh, Perdón. Para la número uno parece que hay algo que no les dije. ¿Ya? En las otras está todo explicado. Pero en relación a la número uno me voy a detener un poco para darte un elemento. Eh, Puede que haya alguien que diga, pucha, ¿sabe qué más, profe? Y el que no tiene fe, ¿para qué le sirve todo esto? Claro. ¿Mm? Porque aquí, hasta este momento, partimos hablando de la fe. Pero fíjate bien en la relación que hay entre fianza, fiar y fe. ¿Ya?
la fe es en un plano de la relación con Dios, ¿no es cierto? Vamos a hablar ahora en un plano de la relación entre personas. Mire el valor que tiene la confianza, ¿ya? Eh, Saber, aprender a confiar, no es lo mismo. O sea, una persona que tiene una actitud de confianza y que valora la confianza, a una persona que no puede, sencillamente no puede confiar, ¿ya? Mira también lo que pasa en alguien que tiene confianza en sí mismo, lo distinto que es cuando esa persona ya pierde la confianza en sí mismo. ¿Te fijas? Entonces, esa es la pregunta. Eh, Fe significa literalmente confiar en Dios. Entonces yo te voy a decir una sola cosa. Que cuando nosotros hemos aprendido a confiar, ¿por qué aprendemos a confiar, a valorar la confianza? O bien, vamos a poner al otro lado, ¿por qué razón no podemos confiar? Tiene que pasarnos algo en la vida para las dos cosas, tanto para aprender a confiar como para perder la confianza. ¿Ya? Entonces, solamente uno se podría hacer la pregunta: ¿puede alguien decir que confía en Dios si no ha aprendido a confiar en sí mismo? O, perdón, de alguna manera, si no ha tenido una experiencia previa de confianza. ¿Mm? Eso es un poco la pregunta, esa es la relación que hay. Eh, el tema de la confianza es fundamental tanto para los que creen en Dios como para los que no creen. Perdón, que no lo había dicho al comienzo de esta pequeña clase, pero ahora sí, ¿ya? Las preguntas que vienen después, ¿no es cierto? Que explique brevemente lo que significa desolación y lo que significa consolación. En la tercera tienes que elegir una bienaventuranza y en la cuarta vas a elegir otra diferente, ¿ya? En la tercera te voy a pedir que tú elijas dos cosas: o dibujarla, hacer un dibujo y mandármela así con una foto en el PowerPoint, sacas una foto y la mandas, cualquiera de las 7 que vimos, o bien a una persona que describe a otra que tiene esa actitud, o sea, que es mansa de corazón, que tiene hambre y sed de justicia, que tiene misericordia. ¿Cómo la ve? ¿Ya? Yo veo que, por ejemplo, mi tía Juanita es así porque tal, y ahí lo describes. Ya. En la número 4 vas a utilizar una pregunta y vas a responder a esto. En esa bienaventuranza, ¿quién es feliz según Cristo? Ya, supongamos elegiste la uno y ahí te vas a acordar, claro, elegiste la uno ya, ¿quién es feliz? ¿No? Eh, ¿Y por qué? ¿No es cierto? Bien, responder a eso. ¿Quién es feliz según la bienaventuranza? Hay 7 maneras de ser feliz, ¿no? Por ejemplo, el que es limpio de corazón, el que busca la paz, el que es perseguido, etc. En la 5, aquí sí que vas a utilizar el código que tienen las bienaventuranzas. Por ejemplo, ¿cuál bienaventuranza se relaciona directamente con los siguientes valores? En la letra A, empatía. ¿Ya? Busca ahí cuál es la que dice, ¿te acuerdas de qué es sinónimo? ¿Ya te acuerdas? ¿Te acordaste bien? Entonces busca ahí donde dice cuál es la que tiene que ver con los misericordiosos. ¿Ya? O bien, ¿cuál es la que tiene que ver con la paz? Creo que hay una que dice, bienaventurados los que buscan la paz. Ahí tendría que ver. Busca el código, ¿no es cierto? Y lo indicas. ¿Ya? Eh, ya. La que genera digamos, ese valor. En la número 6 indica una promesa de consolación por quienes, a causa de su fe, ¿ya? Están limpios de corazón, ¿ya? Por los que sufren persecución y por los que trabajan por la paz. ¿Qué recompensa tendrán? ¿Ya? ¿No es cierto? ¿Qué recompensa tendrán?
Y en la número 7, utilizando una bienaventuranza a la pregunta ¿quiénes son felices según Cristo? Eh, el, ya, la número 7 responde utilizando una bienaventuranza a la pregunta ¿quiénes son felices por Cristo? Una que sea diferente de la que elegiste en la anterior. ¿Mm? Bien, eso sería todo. Perdón, no sería todo. La número 8, ¿qué significa la construcción de una escala de valores? ¿Ya? ¿Qué significa? ¿Te acuerdas lo que hablamos? Y la número 9 explica y fundamenta con un ejemplo el concepto de los valores constelados, como está escrito un poquito más arriba. Ahora sí, hemos terminado nuestra presentación y podemos dar término a nuestra pequeña clase.